Hola, hoy quiero hablarles de la temporada invernal que actualmente estamos viviendo en el país y cómo opera su póliza de seguros precisamente frente a estos eventos. Es importante que ustedes sepan que cuentan con una cobertura a todo riesgo. En su mayoría las aseguradoras pactan estos seguros, se suscriben bajo la modalidad de todo riesgo daños materiales. No quiere decir con esto que todo lo que ocurra dentro de la copropiedad esté amparado, ¿no? Básicamente, estos riesgos a los cuales hace alusión las aseguradoras obedecen a aquellos eventos que ocurran de forma accidental, súbita e imprevistamente. Es decir, aquellos eventos que como asegurados no podamos prever. Bien, y aquí clasifican precisamente estos actos de la naturaleza. Todos esos daños materiales a los bienes comunes asegurados bajo su póliza y que se deriven de un evento de la naturaleza cuyo origen sea accidental, súbito o imprevisto, como de hecho lo son, serán objeto de cobertura dentro de su póliza de bienes comunes. Bien, hay ciertas exclusiones y entonces cuando hablamos de bienes accidentales, súbitos e imprevistos, pues hablamos básicamente que dentro del seguro me ampararán todos los perjuicios o daños materiales que se causen a los bienes comunes asegurados derivados de los eventos que yo no pueda prever, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos ciertas exclusiones. ¿Y en dónde están dadas estas exclusiones? Básicamente están dadas aquí, en esos eventos previsibles. ¿Qué es un evento previsible o un daño material en un bien común asegurado? Un evento previsible es uso, desgaste, antigüedad, cumplimiento de la vida útil, los mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos. Las aseguradoras no amparan este tipo de eventos. Las aseguradoras no están para amparar estos mantenimientos. ¿Por qué? Porque no tienen el origen o la causa fundamental para ser amparados. Es decir, no tienen la naturaleza de eventos accidentales, súbitos e imprevistos. Entonces, todo lo que se derive por uso, por desgaste, antigüedad, cumplimiento de la vida útil, los mantenimientos preventivos, predictivos y demás no están amparados. Es por esto que ustedes dentro de sus presupuestos, así estén asegurados, deben incluir y hacer periódicamente una impermeabilización a las cubiertas, un lavado de impermeabilización de fachadas. Y esto no lo cubre el seguro. Estos mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos debe asumirlos la copropiedad. Por lo demás, los eventos naturales tienen un carácter accidental, súbito e imprevisto. Por ende, los daños materiales que se deriven de un evento natural, como una granizada, lluvias fuertes, agua, rayo y demás, serán objeto de cobertura dentro de su póliza de bienes comunes. Tenemos otro módulo de cobertura que es la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual ya no ampara los daños materiales a los bienes comunes asegurados. Eso es del módulo anterior que ya hablamos. La responsabilidad civil extracontractual es un módulo adicional, es un amparo patrimonial que básicamente lo que pretende amparar son los perjuicios que la copropiedad le cause a terceros, pero donde la copropiedad sea civil y directamente responsable, es decir, donde tenga directamente la culpa del perjuicio que se causa a este tercero. En las lluvias e inundaciones y demás, estas lluvias fuertes y granizadas, no necesariamente esas afectaciones a las unidades privadas son culpa de la copropiedad. ¿Qué culpa tiene la copropiedad si ha realizado los mantenimientos? ¿Qué culpa tiene la copropiedad si ha impermeabilizado? ¿Qué culpa tiene la copropiedad si ha limpiado las bajantes, ha limpiado los sifones, ha hecho todos los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos que deba hacer para que este no pase? Pero que aún así, derivado de la magnitud o rigurosidad del evento ambiental, se inunda una unidad privada. ¿Qué culpa tiene la copropiedad si has cumplido desde la administración con todo lo que esté a su alcance para que esto no ocurra? Ninguna, ¿verdad? Entonces no operaría la responsabilidad civil, porque el origen del daño no se da precisamente por un acto culposo o negligencia administrativa o falta de mantenimiento, sino se da es por un evento de la naturaleza, lo cual se puede determinar como un caso fortuito o de fuerza mayor. Es decir, la copropiedad ha hecho todo para que esa inundación no se dé, pero a pesar de eso, el aguacero es tal que desborda la capacidad de desagüe del conjunto. ¿Qué culpa tiene la copropiedad sobre esto? Nada. Es como cuando tiembla y Dios no lo quiera, la copropiedad se cae encima de todos los bienes y de los vehículos que estaban dentro de la copropiedad. Pues ¿qué culpa tiene la copropiedad? Ninguna, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un evento de la naturaleza el que causa realmente el perjuicio y no se le puede atribuir culpa alguna al asegurado, que en este caso es la copropiedad. Entonces miremos esos escenarios, porque cuando yo no he realizado
los mantenimientos, cuando yo no he realizado la limpieza de bajantes, sifones, desagües y demás, pues normal que si llueve así sea pasito se me inunde un apartamento. Ahí sí estaría demostrada la responsabilidad civil. Y ante ese escenario sí habría cabida a una indemnización por parte de la aseguradora a ese tercero afectado. Porque si yo no cumplo con los mantenimientos, pues es normal que le cause afectaciones a terceros. Y ahí es donde demuestro la responsabilidad civil y la culpabilidad de la copropiedad frente al perjuicio que se le causa a esa unidad privada. Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta este alcance, porque no todas, en esta temporada invernal, no todas las inundaciones que se dan en las unidades privadas o las afectaciones que se dan a las unidades privadas son por culpa de la copropiedad. También puede ser culpa por la rigurosidad del invierno. Y frente a ese evento, si no tenemos los bienes privados asegurados, la responsabilidad civil contratada dentro de la póliza de la copropiedad no tendría por qué amparar. Qué importante es poder emprender acciones para mitigar el riesgo, ¿sí? Y esto es muy importante para ustedes como administradores, que sean muy juiciosos en las impermeabilizaciones de las cubiertas, en las limpiezas e impermeabilizaciones de las fachadas, en las limpiezas y reparaciones de bajantes, canales, sifones, desagües y vigacanales. No todos los bienes comunes son responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la administración. Estos bienes privados, esos bienes comunes, de uso exclusivo, tienen un tratamiento especial. Entonces, qué importante poder informarle a los propietarios que realicen el mantenimiento de esos bienes comunes de uso exclusivo que tienen a su uso, goce y disfrute. Bien, entonces que estos propietarios realmente hagan un mantenimiento adecuado para poder mitigar estos perjuicios que también se den, y dejarlo muy claro, y que no vaya a ser que les atribuyan responsabilidades a ustedes como administradores por un perjuicio que se causa derivado de un bien común de uso exclusivo, cuando yo como usufructuante soy quien debe hacer el mantenimiento del bien. Entonces, digámoslo que esto es bien importante. El servicio de asistencia, como lo mencionaba aquí abajo en esta presentación. Recuerden que en cuanto a plomería, lo que se amparan por servicios de asistencia son tubos rotos. Generalmente lo que se da son inundaciones y demás. La asistencia no opera en este tipo de eventos. Bien, la asistencia por plomería ampara tubos rotos que se rompan de forma accidental, súbita e imprevistamente. Entonces aquí viene, por ejemplo, la tubería de presión. Es normal que un tubo se rompa si es PVC por alta presión. No se amparan las tuberías galvanizadas, las tuberías de grés, en muchos casos las bajantes tampoco, cuando el daño se deriva de ¿qué? Del deterioro, el uso o el desgaste. Entonces, tengamos en cuenta esa premisa, que para daños materiales el alcance de la cobertura es amparar los daños que se presenten en los bienes comunes asegurados derivados de un evento accidental, súbito o imprevisto, y que en responsabilidad civil extracontractual se amparan los perjuicios que la copropiedad le cause a terceros, pero siempre y cuando la copropiedad sea culpable del perjuicio que se le causa, donde sea directa y civilmente responsable del perjuicio que se le causa a ese tercero. Importantísimo llevar las acciones de mitigación para evitar precisamente este tipo de situaciones. Recordemos que pues es muy bueno tener una póliza muy bien suscrita, pero también es bueno cuidar la siniestralidad, porque puede impactar los términos de renovación. Nos puede salir muy costosa la renovación en unas primas que ya per se en el mercado han ido aumentando. 2, en las copropiedades no tenemos un rubro presupuestal que diga deducibles. Cualquier siniestro nos cuesta, ¿verdad? Y ese deducible debe ser asumido por nosotros como asegurados, o como en la parte de la responsabilidad civil, pues quien causa el perjuicio debe responder por ese deducible. Si el deducible es del 10%, una pérdida de 20 millones de pesos, estamos hablando de una pérdida de 2 millones de pesos, que realmente es onerosa para la copropiedad. Entonces, cuidemos la siniestralidad de nuestras copropiedades, hagamos planes de mitigación, tengamos en cuenta muy bien cómo opera básicamente las coberturas, y como se los envié en el correo, en el video anterior, ustedes saben que tenemos todo un equipo disponible para ustedes, para hacer frente a este tipo de situaciones. Ahí está Lady Murcia, está Karen Torres, está David Miranda Santos, estoy yo, David Miranda, para atender cualquier tipo de incidencia y poderles orientar estos procesos indemnizatorios que se llevan a cabo con las compañías, y poder determinar, 1, la culpabilidad en temas de responsabilidad civil, y 2, la cuantía y demostración de la pérdida en materia de daños materiales o cualquier proceso indemnizatorio pues que queramos hacer. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.